Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus vidas en esta noche. El próximo jueves ya los jóvenes van a comenzar sus estudios, así que les quiero anunciar esto, pero en esta ocasión quiero pedirles su atención al mensaje en esta noche, porque quiero decirle que la atención es muy importante para poder captar todo el mensaje de la palabra de Dios, y porque les traigo una enseñanza que requiere de mucha atención, de mucho escrutinio, pero sobre todo de revelación para conocer las profecías de la Biblia. Y en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 32, quiero que ustedes abran su Biblia conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 32, donde Jesús habló de esta manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas, sin que todas estas cosas no acontezcan. La pregunta es realmente si nosotros estamos verdaderamente viviendo en la última generación. Y creo que podemos saber bíblicamente si estamos en el tiempo del fin, si somos atentos a la palabra de Dios. Y yo creo que no cabe ninguna duda que estamos siendo testigos de cambios drásticos en todas las áreas de la vida. En el área económica, los valores morales, los valores éticos, espirituales, sociales, religiosos, culturales, en todas estas áreas estamos viendo cómo estamos sufriendo cambios tremendos, y esto debe de alertarnos y de enseñarnos que algo está pasando en el mundo. Y todos estos cambios nos recuerdan en una profecía que está en el libro de Joel, capítulo 3. Y por eso quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Joel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Porque he aquí, en aquellos días, estamos hablando en el tiempo final, en el último tiempo. Y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Jehová y de Jerusalén. Estén muy atentos a esto que les estoy leyendo, porque tiene que ver mucho con la enseñanza de esta noche. Escuchen: en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien estas naciones esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vamos a ver algo muy interesante en esta tarde. Cuando dice la Biblia en aquel tiempo, tenemos que entenderlo, que cuando habla de tiempo se entiende en dos formas. Y esto es precisamente lo que necesitamos comprender. Y si quieren ustedes tomar nota, como sé que siempre lo hacen, háganlo para poder entenderlo. Joel dice en aquel tiempo, y voy a decir lo que se entiende de dos formas o de dos maneras. Número uno, el tiempo cronológico. Por ejemplo, la palabra cronos significa tiempo, logos, conocimiento. O pudiéramos
deslizarlo de este momento, conocimiento del tiempo, algo que está cronológicamente ordenado, como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de lo que es el tiempo cronológico, pero también existe el tiempo kairos, del griego, y significa tiempo específico. Tiempo específico, como por ejemplo el día específico, el día de tu cumpleaños, el día del trabajo, el día del padre, o el día de los veteranos, o qué sé yo, cualquiera de estos tiempos. Entonces Joel está hablando de un tiempo específico, y es la palabra en la palabra hebrea ETH. Y aquí nos habla el Espíritu Santo que en un tiempo determinado, por Dios, Dios hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, Joel anuncia la restauración nacional de Israel, la restauración del pueblo que fue esparcido por todo el mundo. Básicamente es lo que está diciéndonos en el libro de Joel. Y en esta restauración de Israel, en la que el pueblo sería agrupado nuevamente en Palestina, o sea, reunirse todo el pueblo de Israel, y luego dice, cuando esto suceda, reuniré a todas las naciones en el valle de Josafat para la batalla de Armagedón, o en el valle de Megido, o pudiéramos decirlo, o cuando venga la tercera guerra mundial. Por ejemplo, valle de Josafat significa Jehová juzga, y eso es precisamente lo que va a acontecer en el valle de Megido. Pero estamos viendo que esto es en un tiempo específico, en un tiempo determinado, que Dios va a reunir todas las naciones en el valle de Megido, que es un valle muy precioso, muy bonito, que es el área donde precisamente tenía todas las caballerizas Salomón. Y cuando me tocó estar en ese lugar, es un valle impresionante, o pudiéramos decir que es ahí precisamente en ese lugar específico donde se van a reunir todas las naciones para la guerra de Armagedón, o para la tercera guerra mundial, pero en otra ocasión hablamos de eso. Entonces, este tiempo del que estamos hablando, este tiempo específico, lo determina Dios. Dice que después de que haga regresar Dios de la cautividad a Israel, escuchen esto, como sucedió exactamente, y creo que todo el mundo lo pasó por desapercibido, en el año de 1948. Y para que esta profecía se cumpliera, la nación de Israel tendría que haber regresado a su tierra, reuniendo a todo el pueblo dispersado, y este acontecimiento va a suceder en la misma temporada en que Dios haya regresado, o haga regresar a Israel a su tierra. Y ya nos dimos cuenta que esto sucedió el 14 de mayo de 1948, hace 73 años aproximadamente. Pregunta, ¿estaremos nosotros ya en este tiempo del que habló Jesucristo? La higuera de la que Cristo habla es el pueblo de Israel. Entonces, para que puedan desarrollarse las profecías finales o los tiempos finales, y para entender mucho mejor esto que les estoy diciendo, vayan conmigo a Mateo 24:32, donde comenzamos. Dice Jesús, cuando acontezca lo que sucedió en el 14 de mayo de 1948, cuando esto acontezca, dice el Señor, cuando ustedes
vean que estas cosas están pasando, sabed que está cercano a las puertas. Está cercano a las puertas. Aquí Cristo habla de una profecía muy misteriosa y es la profecía más exacta, más verídica en cuanto a los tiempos en que nosotros estamos viviendo ahora, en este tiempo. Y esto nos sirve a nosotros como punto de partida para poder entender mejor el tiempo en que nosotros estamos viviendo o en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Así que Jesús dice: aprended esta parábola de la higuera. Cuando su rama enternece o florece y las hojas brotan, tienes que saber que cuando esto acontezca, el verano está cerca, o pudiéramos, el tiempo de la venida de Cristo está cercano. Así también vosotros, cuando vieres estas cosas, tienes que entender que todo se está acomodando, todo se está llevando a cabo como Dios lo profetizó en un tiempo específico. Por eso, lo que notamos primero es que habla del principio de las tribulaciones y no de la gran tribulación. O sea, no es la gran tribulación, no son los 7 años donde el anticristo va a gobernar sobre la tierra, sino que Cristo dice que esto sucederá antes de la gran tribulación. Y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación, la generación que esté viviendo después del año de 1948, no va a suceder esto sin que antes, óigame bien, sin que antes esta generación pase. Ahora, Cristo está dando una profecía usando una parábola, hablando de la nación de Israel. Ya les dije, la higuera simboliza a la nación de Israel. Para que pudiéramos nosotros, lo hizo Jesús, entender que se refería a Cristo específicamente a ese tiempo. Por eso es que estamos aquí ante una parábola donde Cristo nos está alertando, donde Cristo nos está poniendo a descubierto, y para que comprendamos que cuando Israel volviera a renacer como nación, como lo dice Joel capítulo 3, quiere decir que cuando vean que las hojas comienzan a brotar, el verano está cerca. Y dice Jesús: así también ustedes, cuando vean que esto está sucediendo o estas señales estén sucediendo, esto nos enseña que todo está muy pero muy cerca. Es decir, cuando los dolores de parto finales comiencen, el regreso de Cristo estará a las puertas. Y estará tan a las puertas que dice el versículo 34 que no pasará esta generación sin que acontezca todo esto. Por supuesto que les quiero aclarar algo muy importante. Por supuesto que Cristo no se estaba refiriendo a la generación en la época en la que Él estaba aquí en la tierra, en la etapa en la que Él estaba viviendo, sino a la generación, escúchenme bien, a la generación que estuviera viviendo cuando Israel se proclamara nuevamente como una nación. Impresionante. ¿Qué es lo que Cristo nos dice, o qué es lo que Cristo nos está diciendo con esta parábola? Nos dice que el 14 de mayo de 1948, ante la expectativa de todo el mundo, o sea, todo el mundo expectante, entero, viendo algo que estaba sucediendo que era increíble. En esa fecha sucedió algo increíble, viendo que una nación como Israel nacía en un solo día.
después de haber sido esparcidos por casi 2000 años por todo el mundo, desde el año 70 después de Cristo. Porque desde el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido por todo el mundo. Fueron expulsados de España, perseguidos por Hitler, y sucedieron tantas cosas que quedó esparcida completamente toda la nación de Israel. Pero en esta fecha, Israel se constituyó nuevamente como un estado libre y soberano e independiente, algo que en toda la historia de la humanidad jamás había sucedido. Algo increíble, algo expectante, algo increíble que sucedió. Algo semejante como esto jamás ha sucedido, como lo que sucedió el 14 de mayo de 1948. Jesús dijo que después de este acontecimiento no iba a pasar esta generación. Ahora, quiero que ustedes vayan conmigo a ver cómo lo profetizó el profeta Isaías, para entender lo impresionante y lo maravilloso de este acontecimiento. Una expectativa impresionante que a lo mejor para muchos pasó desapercibida. Isaías capítulo 66, versículo 8. Vean ustedes cómo habla Isaías. Y primeramente comienza diciendo, óigame bien, ¿quién oyó cosa semejante? O sea que estamos hablando de un acontecimiento único en toda la historia del ser humano. Desde que el hombre fue puesto sobre la tierra hasta este tiempo, es un acontecimiento sin precedentes. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Para ir a la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió hijos. Esto naturalmente que está diciendo Isaías sucedió exactamente en esa fecha. Versículo 9, yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Qué está diciendo Isaías? Está diciendo cómo es posible que en un día pueda suceder algo semejante. Jesús, hablando del pueblo de Israel, precisamente dijo esta profecía, que el día que Israel se constituyera como una nación, a partir de esa fecha no iba a pasar esa generación sin que acontecieran todas las señales que están escritas en la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué estamos viendo ya acelerando las profecías, cómo Dios estamos viendo nosotros y siendo testigos de cosas que están sucediendo en el mundo, que nos dan claramente a entender que todo se está cumpliendo al pie de la letra como Dios lo profetizó. Ahora, aquí viene la pregunta más importante, y ustedes me van a ayudar a responderla con la Biblia. ¿Cuánto dura una generación? Por ejemplo, las generaciones en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento al tiempo que he vivido, han cambiado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 16, vean ustedes algo muy impresionante que sucedió aquí para que podamos comprenderlo acerca del pueblo de Israel. Génesis capítulo 15, versículo 16. Hablando de el tiempo en que los israelitas iban a estar cautivos en Egipto por 400 años. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 13. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente, le dice a Abraham, será peregrina, en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán afligidos
de ellos por 400 años. Vean ustedes, 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza y vendrán tus padres en paz y tú serás sepultado en buena vejez. Escuchen, y en la cuarta generación, o sea, en la cuarta generación es a la que voy a rescatar de la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto dura una generación? De acuerdo a lo que estamos viendo, 100 años. Muy bien, muy buenos alumnos. Lo vemos aquí que una generación en el tiempo de Moisés duraba 100 años. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 90, algo que podemos nosotros imaginarnos, algo que nosotros podemos idear para poder entender lo que dura una generación. En el Salmo 90, vamos a leer primero el versículo 1 y luego después nos vamos al versículo 9 y 10. Señor, tú has sido refugio en generación y en generación. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, o pudiéramos decir, los días de nuestra generación son 70 años y los más fuertotes, los más robustos, 80 años. A los que estén más fuertes. Entonces, de acuerdo a lo que vemos que Moisés mismo escribió en este Salmo 90, porque es un salmo de Moisés, está hablando que una generación en el tiempo en el que estamos viviendo son aproximadamente 80 años. Ahora, agarren su calculadora. Pongan 1948 más 80. Dice la Biblia que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. 2028, ¿verdad? Ya calcularon. Y esto vemos nosotros que es lo que la Biblia nos enseña. No estoy diciendo que Cristo va a venir ese año. No me malentiendan, no me malinterpreten y digan, ya salió un profeta que dice que el 28 viene Cristo. No, estamos haciendo cálculos bíblicos únicamente. No estoy diciendo que Cristo viene en esa fecha porque la Biblia dice que nadie, ¿estamos claros? Nadie sabe el día ni la hora. Nadie, absolutamente nadie. No estoy dando ninguna fecha, no estoy dando ningún año, simplemente estamos visualizando y tratando de comprender las profecías. ¿Por qué es importante saber los tiempos en que estamos nosotros viviendo? ¿Saben por qué? Porque Jesús les puso una buena a los fariseos en el libro de Mateo, versículo 16, por no entender esto que ustedes y yo estamos escuchando en esta tarde. ¿Saben qué les dijo Cristo a los fariseos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2? Ustedes no entienden, no han comprendido, no pueden visualizar lo que yo vine a hacer, porque ustedes no entienden ni siquiera un poquito del tiempo en el que están viviendo. Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos que venían a tentarlo y le decían que le dieran una señal para demostrar y para que pudieran comprender que tú eres el Mesías. Pero Jesús le responde y le dice, cuando es la tarde, decís, el sereno está cayendo porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy, tempestad porque tiene arreboles el cielo. ¿Y por qué Cristo les dice estas cosas? Que no entendieron la generación de los fariseos. Lo vemos en el versículo 4. No entendieron el tiempo de la visitación de Jesús cuando vino a dar su sangre por ellos para rescatarlos.
Ellos no pudieron entender los tiempos ni las dispensaciones. Y les dice, como viendo ustedes tantas señales y que no hayan entendido el tiempo de mi venida. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros no estemos desapercibidos, ni tampoco que estemos ignorantes de las señales que estamos viendo a nuestro alrededor, para que nos demos cuenta que si realmente nos encontramos o no nos encontramos en el tiempo del fin. Ahora, si ustedes suman, porque estamos hablando de lo que Cristo está diciendo, está hablando de la venida de Cristo, pero con su iglesia en el día de la batalla de Armagedón, que es después del tiempo de la gran tribulación. Así que al 2028 quítenle 7 años. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca estamos de la venida de Cristo? Y conste, no estoy dando fechas, no estoy especificándolo, simplemente estamos estudiando los tiempos y las dispensaciones de Dios. ¿Qué sucede? ¿Estamos cerca de lo que estamos entendiendo? ¿Estamos más cerca de lo que nos imaginamos? Por eso esta parábola de la profecía de Cristo es realmente una de las más grandes y más profundas para poder evaluar y para poder entender el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Jesús dijo algo muy importante, y eso es precisamente la tarea y es el encargo y es lo que le dijo a su iglesia en Lucas 21:36. ¿Qué es lo que le toca a los hijos de Dios, a los redimidos hacer? Sabiendo que todo esto que está escrito en la Biblia está llevándose a cabo de una forma impresionante. Lo que Jesús le encargó a la iglesia es: cuiden los tiempos y las dispensaciones, pero sobre todo velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que han de venir y estar en pie en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que lo único que Dios está haciendo es alentándonos, poniéndonos alertas y diciéndonos: no se descuiden, porque la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Sí, estamos a punto, o pudiéramos decir en un punto muy crítico de la vida, es cierto, pero nuestra responsabilidad es orar. Orar, velar y orar, velar y orar, estar atentos a la Biblia, como dice el apóstol Pedro. Hacemos muy bien en estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que llegue el día de nuestro esclarecimiento, el día de nuestra redención, el día en que partamos de este cuerpo y estar presentes al Señor, o seamos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes de su gloria. Cualquiera de estas cosas que sucedan primero, es nuestra responsabilidad cuidar y estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque cada día está más en aumento la lucha, cada día estamos batallando más para servir a Dios. Por eso tenemos que aumentar nuestra vida de oración, tenemos que aumentar nuestra lectura de la palabra de Dios, y si lo hacemos, vamos a tener más revelación, vamos a tener más entendimiento, más conocimiento profundo de las Escrituras, y vamos a estar listos, atentos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Lo que nos vamos, o los que nos vamos, los que estamos listos para el arrebatamiento de la iglesia, somos aquellos que fuimos tenidos, dice Cristo, aquí en Mateo 21:36, son aquellos que fuimos tenidos por dignos. ¿De qué?
escuchen, de escapar. O sea que el arrebatamiento, la venida de Cristo es el escape, es la forma de nosotros no permitir que ese tiempo de gran tribulación llegue y nos agarre aquí, porque la iglesia de Jesucristo va a escapar del día de la ira que viene. De acuerdo a lo que Cristo dice en Mateo 24, dice que es una etapa tan terrible que ni siquiera en las guerras mundiales que ha habido se compara la mortandad que viene sobre la tierra. Dice Jesús algo cual jamás ha ocurrido sobre la tierra, algo impresionante, pero nosotros ya sabemos que ese tiempo de gran tribulación que viene para la tierra no es para los hijos de Dios, no es para la iglesia. Claramente nos dice la Biblia, para que nos afiancemos en la fe y para echar raíces en la palabra de Dios. Tenemos que echar raíces en la palabra de Dios para que ese día no nos sorprenda. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto dice el apóstol Pablo, lo dice de una forma diferente. Conociendo el tiempo. Ya estamos viendo que estamos tratando de descifrar ese tiempo específico del que habla la Biblia. Óigame bien, y esto conociendo el tiempo, y esto debe de motivarnos y de hacernos entender que ya es hora de levantarnos del sueño. Escuchen, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cercana nuestra salvación, nuestra salud, nuestra transformación que desde el día en que nosotros creímos en Jesucristo. La noche ha pasado y ha llegado el día. Así que echemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lechos, no en disoluciones, en pendencias, en envidia. Pero termina diciendo, más vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a las cosas de la carne. Esta es la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de los que son y fueron redimidos por la sangre preciosa del Cordero inmolado, Jesucristo. La palabra sueño, para que nosotros tengamos una idea de cuál es la responsabilidad más importante que nosotros tenemos. Dice Pablo, ya es hora de levantarnos del sueño. Sueño significa apatía, significa retardo espiritual, es decir, indisposición para responder a las cosas de Dios. Todo esto tenemos que comenzar a analizarlo. Tenemos que comenzar a verlo y ver en qué áreas de nuestra vida necesitamos hacer algunos ajustes. Necesitamos estar conscientes de que podemos caer en la apatía, en el letargo espiritual, en la indisposición para obedecer lo que Dios nos dice. Y que estas cosas nosotros tenemos que analizarlas porque el día de nuestra glorificación se acerca. El día de nuestra glorificación está más cerca. El regreso de Cristo aquí en la Biblia es empleado con frecuencia no para asustar, no para que nosotros nos preocupemos extremadamente, sino que lo hace para motivar a todos los creyentes a vivir en santidad. Y por eso termina diciendo el apóstol, vístanse de Jesucristo. Vístanse de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, con esto terminamos, capítulo 5, versículo 2. Quiero que ustedes se animen con estas palabras. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2.
Porque vosotros sabéis bien, todo aquel que se ha entregado a Cristo sabe muy bien, perfectamente bien, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando digan paz y seguridad, algo que se ha venido repitiendo por años. Los presidentes Bush lo dijeron muchas veces, paz y seguridad. Lo dijo el presidente Obama. Ellos están buscando paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, no dice que va a haber paz y seguridad, nomás dicen cuando digan, pero no va a haber paz. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, los redimidos de Jesucristo, no estáis en tinieblas para que ese día, la venida de Cristo, os sobrecoja como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de luz, al reino de Jesucristo, porque nuestro reino no es de aquí de la tierra, nuestro reino es en el reino de los cielos. Así que nos exhorta el apóstol Pablo: no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Escuchen, estas son las mejores palabras de exhortación con las que puedo acabar este mensaje en esta noche. Aumenten la oración, aumenten la lectura de la Biblia y estén a la expectativa, porque el día está más cercano de lo que nos imaginamos. Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Ahí donde se encuentran, ¿qué le parece si le decimos: Señor, ayúdanos, prepáranos?